Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos asistentes a esta presentación. Muy buenas tardes tengan todos los que a través de lo que es la Comuna de la Palabra en vivo nos siguen. Muy buenas tardes al doctor Eliseo Guajardo. Estamos aquí congregados para hacer la presentación de este libro que se llama Historias de Vida y algo más. Este libro que fue editado por el fondo editorial Buk Yachay, un fondo editorial que la Fundación Yachay de Perú se encargó de editar y publicar. Es un tiraje de 500 ejemplares y esta ocasión el doctor Eliseo Guajardo Ramos, ampliamente conocido como un comensal asiduo de la Comuna de la Palabra, también antes en la Universidad de Debate, lo teníamos a cada rato antes de que la reingeniería nos retocara y nos reacomodara. Un excelente amigo de hace más de prácticamente desde el 85, cuando post-terremoto andábamos en la Dirección General de Educación Especial, en ese entonces Dirección General. Después en el 92 es nombrado Director General de Educación Especial. Ahí nos volvimos a ver algunos años trabajando juntos. Después nos volvimos a ver en la Subsecretaría de Educación Guerrero, en el estado de Guerrero, cuando él fue subsecretario de Educación Media Superior y Superior, y ahora aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ya antes había sido el secretario académico de la universidad, cuando el rector era el psicólogo René Santoveña Redondo. También ha sido profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Psicología, ahora en la Facultad de Comunicación Humana, doctor honoris causa por el IPEP en Guanajuato, y no le sigo porque al rato lo voy a hacer maestro de estudiantina y de capoeira, para ver si así sí la hacemos, porque de otra manera parece ser que no. Entonces le dejo la palabra para no acabarme. No quiero dejar de recordar que una semana más y la mentira histórica sigue pendiendo en el aire sin que podamos tener claro qué fue de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que además a él le tocó tratar directamente con los muchachos de la escuela de Ayotzinapa, entre otras escuelas, también la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y la Politécnica también en Taxco de Alarcón, Guerrero. Naturalmente que no quiero dejar tampoco de señalar que ya un buen tiempo estos alumnos debieron haberse titulado en esta generación como maestros de dicha escuela, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto fue incapaz de explicar qué pasó y la cuarta T aún sigue sin poder explicarlo. No quiero dejar de enviar un saludo fraterno a Angélica, mamá de Viridiana, alumna que en nuestra facultad fue secuestrada y desaparecida desde hace ya más de 5 años, y su pareja asesinada, ahí mismo dejado muerto. No quiero dejar de decirle a Angélica que estamos con ella, que no está sola, y pues le dejo la palabra al doctor Eliseo Guajardo. Bueno, buenas tardes. Y primeramente, pues agradecerle a Enrique que me permitió elaborar el epílogo de este libro. Lo hice pensando que a lo mejor no llegan hasta el final y no lo van a leer el epílogo, ¿verdad? Y pues ahí pude yo hacer una especie de semblanza amplia de lo que viene en este trabajo, que es sobre historias de vida y algo más. Me hizo recordar un esfuerzo muy importante anterior a
por decir, una especie de tomo uno de este libro que es La vida pasada en limpio, ¿verdad? Que muchos conocen y se conocen en muchas partes y hasta en otros países. Y yo recuerdo cuando el proyecto de La vida pasada en limpio fue que estábamos en educación especial, trabajábamos juntos y se estaba iniciando la integración educativa de los niños con discapacidad a las escuelas regulares y nos dieron un presupuesto para tener, por decir, promocionales en televisión, donde decía la importancia que tenía que los niños con discapacidad pudieran ir a las escuelas, etc. Pero Enrique comentaba algunos anécdotas y que me pareció muy, muy interesante cuando decía que una vez recargado en una acera, con las muletas que siempre trajo, ¿verdad? Y le daba su mano de esta forma, y que la gente pasaba y le daba caridad, ¿no? Y nos daba risa que tuviera anécdotas de ese tipo, ¿no? Entonces yo decía, yo pienso que la risa, el buen humor es algo bien importante para que se promueva y no tener una imagen, diríamos, lastimera de la discapacidad, sino tener una imagen más alegre, más, pues, diríamos, de una aceptación distinta, y que ese tipo de anécdotas nos podrían permitir transmitir una discapacidad de una forma diferente para la integración, que no se viera como que fuera una especie de favor que se les hace a los niños que acudan con los niños sin discapacidad. Dije, oye, de esas anécdotas necesitamos para proyectar en los profesionales en la televisión. También me acordaba de aquella novela de Milán Kundera sobre la risa, que la risa también es una estrategia en los regímenes totalitarios que es subversiva, ¿no? Entonces, la risa no les molesta a los espacios políticos muy represores y que no les parece bien, y entonces esa novela pues habla mucho de eso. Y hay un programa que tenía Suárez, Héctor Suárez, sobre el no hay, ¿verdad? Que decía, pues hay que generar un personaje así como los que tiene Héctor Suárez, pero que tenga que ver con el tema de la discapacidad. Y un colega, José Peguero, que es cineasta y que conoce a mucha gente y conoce también a Héctor Suárez, pues es cuestión de hablar con Héctor Suárez. Tú te sueltas diciéndole todos los anécdotas y las que tú que tienes, y él puede elaborar proyectar algún personaje en ese aspecto. Pues en esas estábamos cuando de repente pues se hizo un video muy largo que hicieron con Enrique en su estudio en México, y de ese video largo editaron y salió La vida pasada en limpio. Pues esa fue muy afortunado, porque además es un video premiado en Michoacán, en los festivales que hay anuales o bianuales, y se premió ese video. Entonces no salió lo que andábamos buscando, pero salió otra cosa que creo yo de mucha más trascendencia, porque los promocionales ya son más efímeros y ya se hubieran perdido en la memoria colectiva, pero La vida pasada en limpio tiene otra condición. Entonces me acordé de eso, y ahora cuando yo leí de corrido, era otra lectura, porque yo leía El tercer ojo, era de Enrique. Tenía yo la suerte de que me lo enviaba un día antes de que saliera publicado, entonces yo lo leía por anticipado, por decir.
Entonces sí conocía el libro, pero cuando ya lo editan, cuando ya le dan un orden, ya tiene otro orden, tiene una organización distinta, realmente pues lee uno otra obra, a la obra que es cotidiana y de una lectura, bueno, no semanal, tenía dos días a la semana el tercer ojo, y entonces uno leía pues todas las, unas son secuenciadas, tienen continuación, porque son más amplias, y bueno, también vi que ha organizado el libro, pues es otra cosa, es otra obra. Hace justicia a muchas personas que él conoció, como el caso de Rosa González. Yo la conocí como Rosa González Lozano, pero bueno, era el apellido de su esposo, es Rosa González Navarro. Y bueno, yo también conocí a Rosa González, de la forma como él la conoció, porque ellos eran más unos socios profesionales. Y bueno, sí, una personalidad que descubro diferente cuando Enrique la explica, la narra y va más allá de todo lo que estaba atrás de una, diríamos, una profesional de educación especial en México, la SEP, toda una precursora muy importante. Entonces pues se descubre otro personaje, realmente una personalidad distinta. Y así va uno revisando diferentes cuestiones que vienen ahí. Yo me acordaba en otra asociación de ideas, de Picasso con su época rosa, época azul, época de diferentes momentos, ¿verdad?, de la pintura, y que le da un orden en ese sentido, y así aparecen en este caso los diferentes momentos que tiene estas historias. Y también hay una revelación del propio Enrique con relación a motivaciones muy profundas. Yo recuerdo cuando me pide también una presentación del trabajo de las estrategias de las unidades de servicios del programa de inclusión educativa que Enrique fundó en la UAM, y organizan una forma de atención. Y ello decía, Enrique es como, le pasó lo mismo que a Rincón Gallardo. Rincón Gallardo, pues yo sí, sabiendo que estaba en el Partido Comunista, siempre le tocó la cartera internacional. Él era pues una personalidad muy preparada, muy cultivada, y le daban esa cartera porque tenía contacto con nacionalidades en los demás países europeos. Entonces el Partido Comunista enviaba a muchas personas a diferentes países a formarse los cuadros, partido de cuadros. Y luego ya lo conocí más cercanamente con el PSUV, más bien en el PMS, el Partido Mexicano Socialista, que también le tocaba esa cartera, pero bueno, después él estuvo al frente del secretario general. Y bueno, es una personalidad política de izquierda, ¿verdad? Ya falleció. Y de repente aparece como alguien que hace la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces uno nunca imaginó que Rincón Gallardo se asumiera con discapacidad, porque él tenía su discapacidad con los brazos más pequeños, por la talidomida que sufrió en su momento, en la infancia. Le decían el tiranosaurio Rex. Bueno. Y cuando lo metieron a la cárcel, sí, lo acusaron de aventar bombas Molotov, que era lo único que no podía hacer, porque tenía los brazos bien pequeños. Pero así se las gastaba el gobierno para encerrar a quien fuera. Sí, tenían que inventarle algo y inventaron lo absurdo. Hasta Daniel Vaya me dijo que su seña era el licenciado Roberto Rincón Gallardo, y me enseñó la seña
de Gilberto, porque era el licenciado Gilberto, por las malformaciones que tenía. Se le digo a Daniel, no tienen perdón de Dios. Bueno, el caso es que, aunque estuviera la discapacidad, no lo veía con la discapacidad. Pues estuvo preso por el 68, en fin, es una persona que teniéndola, viéndola, no observaba su discapacidad. Pero entonces hace una militancia para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, desde las ONGs, desde la sociedad civil, y fue pues toda la experiencia internacionalista como comunista que él fue, la aplica en todo el movimiento para los derechos de las personas con discapacidad, y tuvo una convocatoria internacional impresionante, al grado de que pudieron llegar a la ONU con las demandas de los derechos de las personas con discapacidad. Y fue la primera convención del siglo XXI, la que se aprueba en la Asamblea de la ONU en el 2006, en diciembre del 2006, y la única convención cuya iniciativa es de la sociedad civil y no de los gobiernos que forman parte de la ONU. Y bueno, pues entonces él, de su militancia política, hizo después una militancia sobre los derechos de las personas con discapacidad, y entonces uno dice, pues si no lo veía con discapacidad, y ahora él representa a las personas con discapacidad en el mundo. Y bueno, era una militancia muy importante la que logró acompañar. Y entonces yo decía, pues Enrique tampoco nunca lo veía, yo tenía mucho tiempo de conocerlo, nunca lo veía con discapacidad, así como decirlo un poco en símil con Rincón Gallardo. Dije, y ahora de repente pues hace una militancia de la discapacidad. Dije, pues si nunca tú asumiste esa condición, pero tuviera, no te veíamos así, porque pues se desempeñaba de forma brillante en todos los escenarios que trabajaba con psicólogos, etc. Pero bueno, valió muchísimo la pena esa militancia, porque pues funda un programa que es muy importante en la UAM, que dio una apertura, pues, como sabemos va a seguir teniendo una gran, pues hasta cierto punto es un hito, un antes y un después con relación a que los estudiantes con discapacidad pues están también ya con plenos derechos a estar en la universidad, en este caso, y podemos decir hasta hacia adelante, porque ahora ya es obligatoria la educación superior, pero ellos ejercen una especie de obligatoriedad de estar en la universidad una vez que lo solicitan. Y ese programa pues ahí está, y ese es un legado de Enrique en este caso, y en esa presentación yo hice ese símil con el caso de Rincón Gallardo, de que pues no lo veíamos con discapacidad, al menos yo, y después pues en una discapacidad de militancia diríamos combativa y ganando espacios muy importantes en este caso. Bueno, pues las motivaciones más profundas que yo encontré en Enrique, que si algo tiene es que es un iconoclasta, ¿verdad? Que siempre está siendo alguien que es irreverente con la autoridad, ¿verdad? Que es alguien que está siempre en contra de la autoridad y de cualquier formalismo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, cuando ve uno la historia de Don Goyo, que es de su papá, dice, no, pues con razón, ¿verdad? Don Goyo iba y lo visitaba una vez a la semana, y ahí explica cómo lo visitaba y lo que platicaban y conversaban. Entonces dice, bueno, de los 3 a los 13 años, o sea, pues podemos decir su primera infancia, segunda y
casi a pubertad, casi a adolescencia, dice, bueno, tiene una motivación muy profunda, ¿verdad? Una forma de ver las cosas distintas. Y bueno, Enrique después habla de que le aplicaba los test psicométricos porque tenía que entregar las tareas en la Facultad de Psicología y el sujeto de aplicación era el bollo. Pero las respuestas que da un bollo pues no vienen en el test, o sea, no están en las categorías y se sale de cualquier forma de hacer una clasificación estandarizada, entre comillas. Y pues es esa, digo, pues muchos de nosotros que estudiamos psicología, pues nos pusimos en contra de ustedes desde hace mucho, pero una vez que los aplicamos, que los vimos, que creímos en ellos y después ya no creímos en ellos. Pero Enrique nunca creyó en ellos porque desde su práctica, pues no salía lo que decía el test para estandarizarse, porque se lo aplicaba a un bollo. Y eran respuestas inteligentes, que si lo tenías que aplicar en el test, pues no era inteligente, pero sí era inteligente, entonces era algo muy interesante. De lo que habla Enrique, habla de muchas personas, pero pues todas esas personas, de alguna forma, él lo dice en alguna, me parece en alguna parte, dice, bueno, es el otro que te forma a ti, ¿no? O sea, uno es lo que también nosotros que nos rodean nos hace que seamos. Bueno, pues es toda una construcción de la personalidad de Enrique a través de personas muy relevantes, muy importantes, que trató y que tiene explicación de quién finalmente es Enrique en este caso. Hay otras cosas eruditas, diríamos, de asuntos como también vienen ahí sobre la parte, diríamos, la parte médica o la parte psicológica en ese sentido, y uno lo puede encontrar. La lectura es muy amena, diríamos que uno no se aburre y se puede leer de cualquier forma porque no tiene una secuencia, diríamos, cronológica que si uno lee dedicándose a las páginas no entiende, no se puede entender. Entonces es una lectura reversible, ¿verdad? Se puede ver de atrás para adelante, del medio, etc. Entonces, desde ese punto de vista, pues fue un acierto que lo que había escrito por no sé si un año o más de un año, armara un libro. Entonces, yo creo que hay otras personas que hacen lo mismo, también el pedagogo muy relevante de la UNAM, Enrique Moreno de los Arcos, alguna vez tuvo una columna en el Excelsior sobre pedagogía, y él escribía ahí toda la polémica que había de la pedagogía, que era polémica muy fuerte de las ciencias de la educación o la pedagogía. Entonces, como la pedagogía pues es una ciencia, pero los que ejercen la pedagogía no se sentían científicos con la pedagogía, no nomás en México, en el mundo, en Francia particularmente. Y entonces, para sentir más científica la pedagogía, dijeron, bueno, que sea la ciencia de la educación. Y entonces empezó a hablar de las ciencias de la educación, cuando la ciencia de la educación es la pedagogía. Pero confundir el objeto de estudio con la ciencia que lo estudia, pues hace el error de decir ciencia de la educación. Y todavía se usa así. Bueno, esos artículos de Moreno de los Arcos los reúne y los hace un libro, que es un libro clásico de consulta, yo diría que consulta obligada de la UNAM, estuvo aquí en el cine. Entonces reunió sus artículos periodísticos, hizo un libro, y bueno, Enrique hizo también eso, y valió mucho la pena que se haya, no sé qué opinan los del Regional del Sur de que lo haya hecho así. Enrique nos puede decir después qué es lo que opina, pero de alguna forma
estos trabajos que son locales y algo que se pueda circular por otros medios, pues ya fueron a dar a una feria internacional del libro, como es el caso de Perú, que ya van 2 veces consecutivas que Enrique anda por allá, y yo creo que fue muy aceptado este material, este libro, y creo que será muy bien aceptado pues aquí mismo, localmente, y como se pueda mover, pues Enrique tiene conocidos en todo el país, gente nada más pensando en la neurología, ¿verdad? En la neuropsicología, gente de Monterrey, gente de Puebla, gente de Michoacán y Guadalajara, etc. Creo que esos conocidos van a encontrar algo muy interesante en este libro. Entonces, efectivamente, creo que fue un acierto. El prólogo lo hace Cecilia, yo lo leí hasta el final, hasta hace pocos días, y pues hace una muy buena, diríamos, las palabras que él menciona, pues como Cecilia es poeta, no tiene que escribir mucho para decir lo que profundamente quiere decir, y así está dicho lo que Cecilia pone ahí, aspectos matemáticos con lo que se trabaja de Vergniaud, que es también psicogenético de lo francés, en los aspectos de los razonamientos matemáticos en los niños, pero vistos también desde el oriente. Y esta parte, pues, le llamó la atención a Enrique. Nos cenamos en esa ocasión junto con Víctor Patiño y nos pusimos de acuerdo, y de ahí en adelante hubo una comunicación. Pues yo quiero felicitar a Enrique por este esfuerzo de conjugar y de darle una vida diferente a esos artículos cotidianos que estaba escribiendo, y pues ahora tener este libro que pues no sé cuántos ya llevas, pero por lo menos este no es el primero, porque hiciste uno de autismo, que también es una obra consulta obligada sobre autismo, y ya no me acuerdo si hay otro, pero por lo menos no es el primero, pero yo creo que vale la pena que se presente así como estamos nosotros entre amigos, pero también en foros más amplios, que se haga esa presentación, y yo creo que va a ser muy bien acogido esta iniciativa de Enrique. Pues felicitarte, Enrique, por este esfuerzo y esa forma de escritura, ¿verdad? Muy iconoclasta, porque pues siempre fue así. O sea, yo digo, y entiendo también por qué la parte de los títulos estos de licenciado, maestro, doctor, pues es un iconoclasta, pues para él no le acomoda, ¿verdad? Pero pues tiene mucho más, ¿verdad?, conocimiento y sabiduría de los que sí tienen esos grados, ¿verdad? Y entonces pues rebasa con mucho esa condición. Pues es lo que yo podría comentar del epílogo. Y yo alguna vez en el Face decía, lo mejor del libro es el epílogo. Pero no porque lo escribí yo, sino porque hablaba de él, ¿verdad? Por esa razón. Pues, muchas gracias. Pues bueno, yo quiero agradecerle al doctor Guajardo su casi apologética y elegíaca, aunque las elegías son para los difuntos, pero por no decir palera presentación. Desde el título del libro Historias de Vida y algo más, en realidad he sido un apasionado de la historia. Y el problema es que en mi vida he visto que la historia clínica es todo menos historia.
es absolutamente todo, pero menos historia. Quizás lo primero, cuando a Peña Nieto le preguntaron cuáles eran los libros que más le impactaron, él dijo la Biblia. No sabía el imbécil que este libro tiene muchos libros, que la Biblia no es un libro, que una primera parte fue escrita en hebreo, aunque no estuviera ebrio Moisés, que se dice que escribió el Pentateuco. Otras partes fueron escritas en arameo, en cananeo, y el hebreo en el que fue escrito fue el hebreo que ya no se escribe ni se habla, un hebreo muy antiguo y muy clásico. Y quizá lo primero que me impresionó cuando era muy niño en el internado fue haber leído los evangelios, pero leí los evangelios, es decir, Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Y haber leído los evangelios me dio, yo creo que la primera enseñanza de mi vida, el personaje. El personaje se llama Jesús. Aunque este personaje en la Biblia no tiene vida infantil. Nace, aparecen los magos, o los que aparezcan, los pastores, lo adoran y desaparece en la huida a Egipto y no vuelve a aparecer. Hasta los 12 años, cuando aparece discutiendo con los doctores de la ley. Es decir, es un tipo sin infancia. Y vuelve a desaparecer y aparece como hasta los 20 años. Es decir, Jesús es un tipo sin infancia, sin adolescencia y sin juventud y sin familia. Porque además María, a no ser las versiones marianas de la Iglesia católica, apostólica y romana, María es inexistente históricamente en la Biblia. Su papel fue parir a Jesús y tal. No tiene más, a no ser lo que la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana diga. Pero María no tiene sentido en esa historia, más que cumplir un papel. Haber leído la vida de Jesús es leer la vida de un personaje y su pensamiento. Después me tocó leer la vida de Francisco de Asís, ese que tenía alma de querube y lengua celestial, según el propio Rubén Darío en Los motivos del lobo. Pero es un personaje, Francisco de Asís. Aparte de que Francisco de Asís es un personaje, después leí a Teresa Dávila, alias Santa Teresa del Niño Jesús. Es decir, me tocaron leer, cuando era muy niño, Las vidas ejemplares, un cómic que salía de vidas de puros santitos y santones. Y me impresionaba. Y las leyendas de Agustín Proy, que los judíos y los masones llegaban y partían las hostias y sangraban. La historia, la narrativa, siempre ha sido algo que en la vida me ha llamado. Y cuando leo las historias clínicas, leo todo menos eso. El personaje no existe, su contexto no existe, la familia no existe, no existe el tiempo, no existe nada más que, decía un amigo mío que ya se jubiló, lo acabo de ver este fin de semana, era ginecobstetra en el hospital famosísimo de La Risa, el Hospital General de la Raza, popularmente conocido como La Risa del IMSS. Él decía que su trabajo era muy placentero. Y yo le pregunté, ¿por qué? Dice, diario quito una placenta. Y los médicos atienden cálculos, atienden partos, atienden cesáreas, atienden vesículas, pero no hay personaje. No hay sistema familiar. Por eso también Javier Vicencio me cayó muy bien, porque él tenía una visión de sistema. Creo que a partir de ahí me empezaron a interesar la vida de Marx, los hermanos Flores Magón, es decir, el personaje. Hasta que por accidente en 1977 descubrimos en una librería de nombre La Lonja Librera un libro argentino de editorial Granica que quemaron los militares porque la portada era roja con negro. Entonces pensaron que hablaba de comunistas. En realidad el libro es El hombre con su mundo destrozado, de Alexander Romanovich Luria, que fue de los primeros libros que pedí
en la facultad cuando era maestro y me impresionó mucho el personaje, ¿sabes qué? Porque 20 años de estar luchando contra el dolor de cabeza, la fase amnésica, la amnesia misma, luchar por recuperar un mundo destrozado, que Luria logra integrar muy bien y que después Luria en su autobiografía, que apareció publicada como Mirando hacia atrás en la traducción de Jordi Peña Casanova, una edición española de Norma. Después me impresionó mucho esa autobiografía de Luria, porque él mismo dice en ese libro al principio, dice, uno puede leer la historia de cualquier psicólogo o neurólogo o científico y aparece separado de su contexto político, económico, militar y de país. Piaget nació en Neuchâtel, Suiza, en 1896 y decidió él, de motu propio, a qué dedicarse. Él era biólogo, por decisión propia. Uno puede leer la biografía de Skinner y él decidió, de motu propio, qué hacer. Dice la URSS, eso no lo podía uno hacer. Uno tenía que formar al hombre nuevo, al hombre soviético. Entonces uno tenía que confluir en el primer quinquenio del Partido Comunista de la Unión Soviética para armar la psicología al servicio del hombre nuevo. Entonces uno encuentra una contradicción entre dos visiones, la neuropsicología romántica y la neuropsicología científica. Por romántica habla prácticamente de 3 libros: El hombre con su mundo destrozado, La mente del mnemónico, dedicada a Shereshevsky, y el impacto que tenía el lado opuesto o el lado oscuro del corazón, dijera la película El lado oscuro del corazón, primera versión de Liceo Subiela, ¿sí? Donde efectivamente uno encuentra ese lado oscuro nunca reconocido por nadie. Hay un libro muy reciente que se llama La otra historia clínica, mexicano, que habla de la otra historia clínica, la que sí cuenta. Y esa historia yo la vi en el internado donde estuve, porque yo no veía parálisis cerebral, no veía síndrome de Down, no veía ceguera, no veía sordera, veía a Marco, veía a Toño, veía a Tomás, es decir, veía a los personajes que estaban ahí, porque fueron abandonados en cuartos de hotel, porque fueron abandonados en cuartos de hospital, porque fueron abandonados en la calle, o lisa y llanamente porque sus papás no tenían recursos, los internaron y ya no regresaron jamás a verlos. A mí se me hacía curioso que fuera cada 8 días Don Goyo religiosamente. Yo le digo Don Goyo, pero era popularmente conocido como Don José, José Gregorio. Pero a mí se me antojaba siempre platicar con él y escucharlo, cómo hablaba de los conejos, de los venados, cómo explicaba la percepción del tiempo y de lo real en los indígenas. Él era indígena de origen. Y entonces empecé a darme cuenta que lo que la psicología me enseñaba a la postre no era lo real, eran teorías que nada más servían para darte un título, pero no para darte la experiencia de vida que vale, el amor a la tierra, el sentido de la vida, el no resolver problemas de lógica formal como clasificar estampitas de herramientas de trabajo, un martillo, un serrote, un hacha, y meter un tronco y decirle cuál no va, y él dice pues no va el martillo. Espérate, el martillo es herramienta de trabajo, el hacha es herramienta de trabajo, el serrucho es herramienta de trabajo. ¿Por qué sacas el martillo y dejas el tronco? Ah, porque con el serrucho cortas el árbol y con el hacha haces tronquitos. ¿Para qué carajo quieres el martillo? Eso a mí me sorprendía, porque su lógica de pensamiento no correspondía al operatorio piagetano. Todavía yo no sabía de Piaget, hablo de entre 63 y 60 y 70. Todavía Piaget a México no llegaba. Pero ya Don Goyo me había enseñado a Dersu Salá, una película de Akira Kurosawa que he visto más de 50 veces, y en la cual el personaje es un personaje que en el campo sobrevive, y los militares con grados de ingeniero civil, ingeniero, no sabían cómo sobrevivir en la taiga o en la
y el indígena analfabeto de la región era el que les servía de guía, como los chiapas. Y los guiaba y les decía, espérate, ya va a llover. ¿Cómo sabes que va a llover? Ah, pues porque cambia la temperatura. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, es que además ya va a amanecer. ¿Por qué? Porque los pájaros empezaron a cantar y no cantan cuando están dormidos, cantan. Entonces, ya va a amanecer, vamos. Es decir, la lógica es otra. Eso me empezó a dar la idea de que no había una lógica universal. Dos, de que no había herramientas que pudieran medir universalmente el pensamiento, la inteligencia, la lógica. Y tres, de que los pronósticos deportivos de quién va a vivir, quién va a morir, cuánto va a vivir, si va a hablar, va a caminar, no sirven para maldita la cosa si uno no participa directamente. Yo tengo la impresión de que, sin que sea pretendidamente un libro autobiográfico, porque no lo es, sí parte de la premisa que Octavio Paz señala en El laberinto de la soledad. Para que yo pueda ser, debo ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no soy yo, los otros que me dan plena existencia. Es el caso de Don Goyo. Cuando conozco a Rosa González, la conozco incidentalmente en el segundo Congreso Mexicano de Psicología, que se realiza en 1978 en el Centro Médico Nacional. Esa vez fuimos porque tomamos el Centro Médico para el Congreso. Era la Sociedad Mexicana de Psicología, y la presidencia la tenía Graciela Rodríguez, Rogelio Díaz Guerrero, Juan José Sánchez Sosa. Con mantas iban corriendo los que podían correr, no al capitalismo, no a la privatización, no a la psicología burguesa, cosas de ese talante, de las cuales no me arrepiento, quiero aclarar. Ahí vino esa ocasión un psicólogo soviético, porque aún era la URSS, de nombre Boris Lomov, que había trabajado con ceguera sordera simultánea. A mí me había impresionado en el internado que la gente pudiera pensar, comunicarse sin hablar, tomar decisiones pero no poder actuar. Entonces a mí me dio la idea de que como que la parálisis cerebral, el diagnóstico que yo tuve era parálisis infantil. Había las dos parálisis, parálisis cerebral infantil y parálisis infantil. Lo único que tenía era tenerlo a uno preso en un cuerpo, en la imagen socrática, el cuerpo que no le obedece al ser que quiere hacer algo. Porque el cuerpo no responde por la espasticidad, la tetosis, la parálisis, lo que sea. A partir de la experiencia con Boris Lomov y los casos de Olga Skorjodova, Finn Staudinger y Helen Keller, me impresionaba cómo alguien puede armar una idea del mundo, espacio, tiempo, causalidad, nociones bien piagetianas para alguien que nace ciego y sordo. Y Boris Lomov había trabajado la psicología del tacto para formar en los ciegos sordos la posibilidad de oralizarse. No me voy a echar el tiro de si oralización o lengua de señas y toda esa historia, pero no cabía duda que ellos habían oralizado a todos los ciegos sordos de nacimiento con el tacto. Esto significaba que si se podían oralizar, la opción era oralizarlos. El problema es que llegaban después al diagnóstico de 6, 7, 8 años, y entonces ya no era posible oralizarlos. Teníamos la vieja discusión con los padres ruecos, si oralización, y en esa época estaba comunicación total, con Tere Calvo y el grupo de educación especial. Todavía no estaba Miroslava Cruz Aldrete, ella se acerca después, pero lo que me queda claro es que tenía el segundo modelo. ¿Cómo le hace a alguien que no tiene la forma de integrar la información a su sistema cognitivo para construir una imagen del mundo? Hablo del espacio físico, pero puedo hablar del espacio cultural. Puedo hablar del tiempo físico, pero puedo hablar del tiempo cultural y psicológico. Entonces me impresionaba este asunto, y con Rosa González coincidimos porque ella era mamá de una amiga de Gaby Brimer, una de las más famosas chicas con parálisis cerebral, y su hija tenía parálisis cerebral, de la misma generación de Gaby Brimer y la mía, y podíamos compartir cosas.
tenía otra hija, o tiene otra hija que se llama Adriana, la cual estudiaba teatro, se llevaba con los puntos críticos, Carlos Simas, por ahí había quereres, que veres, historias de esa naturaleza. Pero siempre, tanto Rosa González como mi mamá me dejaron otra huella. Los familiares de un paciente identificado y crónico siempre tienen un dilema en su cabeza. ¿Qué va a pasar con mi hijo el día que yo me muera? Porque además uno se convierte en chivo expiatorio, cosa que Itzel conoce muy bien y claramente, porque naturalmente la familia tiene problemas, sí, mi hijo. Y claro, ya con eso cubren toda la problemática que haya. Sea sordo, sea ciego, es el chivo expiatorio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jehová le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, porque igual le aparece el angelito con el Cordero. Entonces la función del chivo expiatorio es bien curiosa porque ayuda a no matarás, pero te permite explicar todo. ¿Tiene usted problemas con su pareja? Sí, claro, tengo un hijo ciego, ¿cómo no? Y el hijo ciego se vuelve ya la justicia. Pues uno se vuelve así. Y las mamás y los papás también, ojalá y la haga de alguna manera, porque ¿qué va a hacer? Mi mamá me decía, no estudies. ¿Para qué? Tus hermanos te van a apoyar. A la vuelta de los años ni me apoyan y prácticamente es al revés. Además, en los pronósticos cuento la historia de mi madre, que se llama Ella aquí, porque va a parir el número N de sus hijos y nace 7 mesino, con daño cerebral, con todas las... Y el médico le dice, no vive 2 horas. 2 horas después llega y le dice, no pasa de 24. A las 25 le dice, no pasa de un mes. Al mes le dice, no pasa de un año. Y después le dice, ¿sabe qué? No va a hablar ni va a caminar. Pues el tipo tiene más de 50 años, habla, camina, trabaja en educación especial, le conseguimos una plaza, tiene sus déficits cognitivos, es extraño, pero el pronóstico era otro. A ella, se le murieron 4 mujeres de enfermedades prevenibles, difteria, que eran curables desde el siglo prácticamente pasado, principios. Se le murieron 4 mujeres, sobrevivimos 8. De los 8, 2 con discapacidad. Naturalmente ya todos los días decía, ay viejo, vamos a morirnos. Y mi papá le decía a don Goyo, muérete tú vieja cabrona, yo por qué. Era extraña la relación, pero ese dilema de qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté, qué pasa con el paciente crónico postraumático, todo eso me fue dando a mí en la vida lo que la escuela no me daba. Y después, por accidente, a través de un tal Juan Enrique Escuaga, que conocí, mi hijo se llama Juan Enrique, no es curioso, se llama Juan Enrique como un homenaje a Juan Enrique Escuaga, y Juan Escuaga lo sabía. Le iba a poner Alexander Luria, pero no se dejó la mamá. Quise ponerle León Felipe como el poeta, no se dejó la mamá, porque le iba a decir León. Entonces, finalmente aceptó Juan Enrique Escuaga, porque ella estudió en Argentina con Juan Enrique Escuaga, un curso cuando venía para acá Juan Enrique Escuaga. Entonces nos hicimos muy cuates con Juan Enrique Escuaga, lo invitamos varias veces a Morelos, casi todos los que invitamos a Morelos eran amigos personales, entonces era una posibilidad de armar un esquema. El libro narra eso, cómo llega un médico y le dice a una mujer, su hijo que acaba de nacer se va a morir en 2 horas. No se preocupe, es lo mejor para ustedes. Eso me recuerda a la obra de Kenzaburo, Premio Nobel de Literatura 1994. Yo lo conocí antes de que le dieran el Premio Nobel de Literatura. Tuvo un hijo con secuelas de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki y le dijeron que tenía una especie como de tumor cerebral por fuera del cráneo, que el cerebro salía y que no había modo de atenderlo. Entonces le dijeron, ¿qué nombre le va a poner? Pero va a quedar como un vegetal. Entonces la mujer abandona a Kenzaburo, curiosamente aquí es al revés. Y Kenzaburo él se encarga del hijo. Lo primero que hace es llevarlo con un abortista para que lo maten.
Me recordó a mi mamá que me dijo, te llevé a la Virgen de Guadalupe para pedir que te murieras. Esa idea también tienen los pacientes crónicos y a la vez el péndulo entre sentimiento de culpa, porque dicen, ojalá y Dios lo quite de sufrir, que es una manera muy elegante de decir, ojalá y ya se muera el desgraciado. Pero no lo puede decir así. Y todo el conflicto intrapsicológico que manejan los familiares del paciente crónico identificado, que además de un día para otro se vuelve dependiente, le tienen que dar de comer, lo tienen que limpiar, bañar, etc. El síndrome del cuidador primario. Nos olvidamos de que no es el diagnóstico y nos olvidamos de que hay una historia de un personaje que no es un personaje, es un personaje a través de otros personajes que crean teorías implícitas en su cabeza. Entrevistaron a un tipo con parálisis cerebral argentino y le preguntaron en un libro de Jaime Zietlonovich, Berta Derman, Iglesias y demás, que si alguna vez se había deprimido, y dijo, yo no sabía qué era la depresión. El día que vi llorar a mi madre dije, por mi culpa llora, no debía haber nacido. Entonces sé lo que es la depresión. Uno empieza a descubrir a través de casos semejantes a este, que la idea que uno va teniendo en la cabeza se debe a que hay otros que no son yo, que están en el sistema familiar, que juegan rol de hermanos. Le preguntaba, tuve un alumno, Miguel Aquino, y le pregunté, oye, ¿tenías novia antes del accidente? Se lo pregunté a Vianney, ¿tuviste novio? Sí. ¿Y qué pasó cuando te amputaron la pierna? ¿Qué pasó cuando tuviste el accidente? Me visitaron los primeros días y después ya dejaron de ir. La mamá les decía, consíguete otro novio, rehaz tu vida, como si se hubiera deshecho la vida de la novia del postraumático. En realidad, hemos obviado, por obvio, naturalmente, que hay historia, que hay personajes, que hay sistemas familiares y que hay contextos históricos, económicos y políticos. Hoy cualquiera que nazca en México con polio no enfrenta las circunstancias como yo. Hay más recursos, pero al irme a Huancayo y a Chilca, me doy cuenta que están muchísimo más atrás que nosotros en el manejo de estos problemas por condiciones políticas, económicas, histórico y culturales. Es el propósito de este libro, recuperar a través de historias de vida, reflexiones sobre la práctica clínica nuestra, que es la primera parte, historias de vida y 3 reflexiones sobre la vida y la muerte. Cuando nació mi hija también me dijeron, se va a morir. Sí, ya lo sé, tú también te vas a morir. Sí, pero ella se muere antes que yo, quién sabe, porque yo enloquezco y te mato. Y entonces resulta que yo me voy a la cárcel y tú te mueres primero. Esa idea de la vida y la muerte no la tenemos clara. Por eso empieza con 3 reflexiones sobre la vida y la muerte. Mi hermano, mi hija y naturalmente mi pronóstico era que no pasaba de los 10 años. Y en la secundaria que no iba a acabar la secundaria. Esa idea de los pronósticos es una idea que merece ser revisada. La idea de la historia clínica merece ser revisada. Por ello es que, con permiso de los personajes, pongo fotografías porque dicen, no, la ética, la ética también soy iconoclasta, hay que visibilizar. Y para visibilizar les pedí permiso a Isaura Margarita, porque ella es ciega y tiene síndrome de Down. Yo creo que es el único caso en América Latina en ese contexto. Acabo de reconocer un caso de un japonés, Iyushi, es experto pianista de música clásica, pero nace con anoftalmia, es ciego congénito por ausencia de ojos. Y toca el piano, toca Chopin, Beethoven, lo que quiera. Y ha ganado premios internacionales de primer lugar, empatado con los grandes maestros. No sé si sea porque sea ciego y digan, pues denme chance, pero no cabe duda que va más allá de ello, pues Margarita además tiene síndrome de Down. Toca el piano y entró a la UAM y está a punto de terminar la licenciatura en música, pero ahí es un binomio, porque la madre es como su bastón blanco, es como su perro guía, es como su maestro sombra, es todo la mamá. Entonces ella participa de las clases con Margarita. Eso no lo vemos. No vemos el caso de Ari,
Ari la conoció Itzel, Ari la han conocido varios, pero ¿qué significa para una mamá tener un hijo o una hija con síndrome de Asperger? Es ahí algo que no se ve, pero que sin embargo está marcando la existencia de las personas. A Vianey le amputan la pierna en la adolescencia por un cáncer óseo y ya prácticamente está terminando el doctorado. Y Beto es todo un personaje, porque no puedo decir muchas cosas que le sé, porque se trata de visibilizar, no de desenmascarar. Pero Beto es todo un personaje que entró primero como trabajador a la UAM y no lo vemos. Un trabajador que tiene malformaciones congénitas mayores, que además tiene problemas de movilidad y que ha sido un deportista de alto rendimiento paralímpico y que ha trabajado de trabajador administrativo en la UAM y que ha sido miembro del comité ejecutivo sindical y que gracias al trabajo en la UAM, me dijo él, tengo casa, tengo familia, me he hecho mis borracheras, etc. Y es un hombre autorrealizado. La pregunta es, ¿por qué no pensamos a veces en que no es un asunto de terapia de consultorio, terapia individual, sino armar toda una estrategia de rehabilitación basada en la comunidad y orientada hacia la familia? Cuando ella muriera, su hermana se iba a encargar de la otra hermana, pues resulta que ahora las dos hermanas necesitan atención física. No puede darse el lujo de morirse, no puede darse el lujo de enfermarse, porque su hija, Claudia, es cuadriplégica, espástico-atetóxica, dependiente físicamente para comer, desplazarse, bañarse, asearse y atenderse. La otra tiene más movilidad, pero ya también es dependiente. Entonces resulta que todo el modelo se viene abajo, y ahora ¿qué hace? No se puede enfermar. Pero ella ya tiene eventos vasculares cerebrales, además, tiene más de 80 años. Pues el problema es que sí debemos atender, y era lo que decía Liceo Guajardo cuando planteaba el de las USAID, el documento. Sí es cierto que necesitamos atender necesidades especiales, pero también necesitamos eliminar barreras e impulsar políticas públicas que vayan más allá de la beca de la 4T directa. Y no es que traiga pleito con la 4T, porque la beca directa no resuelve esos problemas. El problema de las políticas públicas de movilidad, accesibilidad, educación, salud, etc. Entonces, naturalmente, esto implica que personas preparadas como Itzel en sistemas familiares, como Grace en neuropsicología, forman parte de los sistemas de salud y de educación y no anden haciendo irigotes, no porque los hagan ellas, sino los irigotes de buscar cómo sobrevivir además. Sino que el Estado impulse políticas públicas que les permitan, que es la otra parte del trabajo, lo que son ya ensayos más estructurados en sentido académico de la inclusión educativa, la autonomía universitaria, la atención a la salud y algunas recomendaciones de lecturas como leer a Rafael Pérez Gay, que por lo menos recomiendo 2 libros, el de algo así como la historia del proceso de demenciación de su hermano José María Pérez Gay, se llama El cerebro de mi hermano, ¿sí? Y naturalmente el del cáncer de próstata que tuvo él, porque entra la tríada del síndrome de los tecolines, síndrome bautizado por el propio Rafael Pérez Gay, ansiedad, angustia y desesperación, por el miedo, dolor y temor a la muerte. Es cáncer. Y hay muchos mitos, teorías implícitas y demás. Entonces, se recomienda por el impacto que tiene en el comportamiento y el análisis psicológico a Franz de Waal y toda la teoría etológica del comportamiento violento, resolución de conflictos, teoría de sistemas en el comportamiento animal, que es muy interesante, y naturalmente es la trama del libro. El libro se hizo en Perú a un precio baratísimo. Estaba oyendo a la Gandhi y no, hombre, están de terror los precios. Están de terror los precios, ¿eh? Ese está
prácticamente en $250, de cierto, 250 pesos para quien lo quiera llevar. Creo que vale la pena leerse. Lo que más me seduce a mí es la historia de Don Goyo. Yo la contaría 1000 veces, porque era la única manera que tenía de hacerlo sobrevivir, y la de Rosa González. La de Doña Ana, como tuve muchos pleitos con ella, de todas maneras la metí en ella, en la historia en la tercera variante sobre la vida y la muerte, pero creo que vale la pena cuestionarnos nuestras teorías implícitas sobre la historia clínica, que no es historia, sobre la intervención que no es basada en la comunidad, y sobre modelos individualistas separados de teorías sistémicas y de modelos de familia. Creo que fuera de esa perspectiva estamos fritos y liquidados. El libro busca eso. En efecto, es la reestructuración de artículos y ensayos que publiqué en el Regional del Sur, la mayoría, y como decía Liceo, se va a hacer una presentación en la cual va a estar el director Eolo Pacheco posteriormente, y que trataremos de que efectivamente sigamos produciendo más textos a este respecto. Tarzán, no sé si quieran comentar, preguntar algo, decir algo aquí nuestra compañerita que se está aburriendo para que despierte aquí con tanto choro mareador. ¿Alguien que quiera? Un detalle. Sí. Tengo aquí 9 llamadas de Ulises Corona, que estoy seguro que estaba viendo dices que está en vivo esto. Sí, está vivo. Y algo quería decir, pero como yo le quité el sonido, pues no lo oí, ya no lo encuentro. Pero seguro quería comentar algo a distancia. A lo mejor aparece ahí algo. Ulises, que te conoce también bastante bien. Pues no sé si alguien por lo pronto quiera comentar, preguntar, decir algo, mentar la madre, lo que quiera, menos ella. Está muy chiquita. Gracias. ¿Algo dijiste, Labias? Pues es que ahorita escuchaba, bueno, tenía muchos años que no escuchaba a Enrique, Sí. bastantes años, y pensaba en varias historias en relación, sin conocerlas. Por ahí vi alguna hace tiempo de regional, pero no la acostumbro a reaccionar. Y me vino a la mente en realidad varias historias de vida, así como me acordaba de tu video, de tu película, y una de ellas recordaba varias cosas en relación a Enrique, como muchos de nosotros seguramente nos dio clases, y el temor de preguntarle a Enrique era justamente eso, la elocuencia, ¿no? Porque ante una pregunta, de una duda, nos mandaba a leer un libro, cosa que en ese momento algunos agradecíamos, a veces sí, a veces no, y otros lo padecían. Entonces, pero creo que esa era la parte fundamental yo diría de historiador epistemólogo, porque yo en realidad, Enrique, yo no lo percibía como psicólogo, lo percibía más como una especie de epistemólogo con algo de historiador, porque era la parte, porque yo no lo veía haciendo clínica, ¿no? Lo veía criticando a la clínica, más bien, más que haciendo clínica, en esos entonces. Después, cuando ya puso su consultorio, que por ahí me acuerdo que con mi novia de aquel entonces, fuimos a llevar a un sobrino que tenía parálisis cerebral y que amablemente nos atendía, y nos dio algunos consejos que en casa no lo llevaron, pues muy bien, pero que procurábamos hacer al menos ella y yo en ese entonces. Y uno, esa es la parte que yo pensaba ahorita, esta oportunidad que yo he visto en Enrique, que no he visto en otros, o sea, ante una dificultad motriz, ¿no? A mí también me cuesta mucho trabajo decir eso de discapacidad y estas cosas, tengo mucha dificultad para eso, gracias a Enrique. O sea, y digo dificultad motriz hablando de un movimiento cotidiano, como la mayoría que estamos acá, decidió irse por este camino de la elocuencia, de la lectura, de las letras, no por el otro, siguiendo lo que comentabas hace un momento,
no de la autocomiseración. Y eso personalmente ha sido una gran lección desde hace más de 30 años. Entonces es algo que yo, quizá no hay otro momento, ¿sí?, para poder comentarlo, porque no hemos tenido un momento para poder comentarlo después de eso. Dejar de ver a todas estas personas con una motricidad diferente a la mía, no digo a las demás, a la mía, con este acto de conmiseración que no creo que va por ahí. Sé que los modelos de inclusión son escasos, no hay posibilidad todavía, y eso me doy cuenta cuando por fin fui padre, que llevaba a mi hija en la carriola, al menos aquí en Cuernavaca, no hay manera. No hay manera. Yo pensaba, qué difícil debe ser para alguien con silla de ruedas. Si llevar una carriola es complicado, una silla de ruedas es más complicado. Cuando me di cuenta también, cuando mi madre, que ya murió, tuvo un problema cerebrovascular, quedó paralizado de medio cuerpo. Y después de superar esta tristeza mía, ella no lo sé porque no se dio cuenta, no sabía ella que estaba triste, pero sí sabía quiénes eran sus hijos. Esto, y llevarla justamente a este ambiente familiar para poder recuperarse. Y cuando hablo de recuperarse, no es de recuperar a la señora que era moviéndose o hablando, dialogando, y ver cómo mi familia, mi sobrino, yo no tenía en aquel entonces, estaba casado, pues se integró a la familia y era la no, porque todo era no, y recordaba esos casos justamente del hombre con su mundo destrozado y de la otra japonesa, que no recuerdo ahorita su nombre, que también tiene problemas similares, que salió mucho en los videos de Discovery Channel, ¿no? Toda esta parte, y que vivió casi 4 años después ahí con otros eventos cerebrovasculares también. Entonces, algunos médicos dijeron, nos sorprende que haya vivido tanto. Cuando son estos, generalmente viven muy poco. Nos hicimos caso. Mis hermanas, que no sabían que esto podía ser posible, que se volviera a tener o que se muriera, yo nunca se los dije, ¿no? Porque desafortunadamente ahí sí, la parte que uno pudo aprender de neuro, de las funciones cerebrales, yo decía, híjole, a ver cómo queda mi madre, ¿no? Después de esto. Ellas tenían la fe como de la Rosa de Guadalupe, ¿no? De ahorita llega un aire y pues vas a levantar corriendo y hablando, y de tanta rehabilitación va a quedar a todo dar. No fue así. Después les dije, mira, ya va a quedar así. Va a avanzar y va a tener muchas cosas, pero no va a ser la otra doña Vicky. Pero esto, escuchando ahorita los comentarios, se me hace interesante porque me fue recordando todo esto, estos eventos de vida finalmente, que sí matizan, y que si algo coincido totalmente con ambos, con Enrique, este modelo sistémico de familia, donde sí, efectivamente la familia tiene, no es el todo, pero sí se necesita para poder recontextualizar a una persona que tiene algún tipo de dificultad cerebral, vascular, motriz, y poder integrar efectivamente su estilo de vida, a esta cotidianidad. Y esta cotidianidad que es terrible porque no tenemos modelos que se apropien. Y la otra pensaba ahorita que decía Enrique también en estos, recordaba ahorita que lo decía porque lo decía desde la facultad, y no lo entendíamos, porque de hecho ni siquiera no lo entendíamos porque ni siquiera nos lo enseñaron. La historia clínica, ¿no? La historia clínica, como dice Enrique, que a veces ni es historia, ni es clínica, y es una serie de recuentos de frases de vida o de un anecdotario que no sirve para mucho si no se sabe realizar. Y creo que esas son fallas que, como personas en formación que estamos trabajando con otras personas, necesitamos poder revisar para poder replantearlas en un contexto académico y en un contexto comunitario, porque creo que muchas personas, los hemos visto en muchos lados, han sido integradas a su comunidad tal y como son, como han nacido, sin necesidad de ir ni a psicología ni a ninguna otra tipo de área más que con lo básico que tiene para poder sobrevivir. Entonces,
pienso en todo esto pienso en Enrique, pienso en Enrique como persona, como Enrique, porque efectivamente yo estoy diciendo, no lo pienso como psicólogo, lo pienso como Enrique. Como Enrique como persona, no tengo otro contexto para él. Y bueno, yo agradezco la oportunidad de volverte a escuchar. Es algo que no me iba a perder. ¿Alguien más? Bueno, yo la verdad es que mientras platicaban los dos, exactamente pasa lo mismo, muchas cosas pasan por la mente, ¿no? Y nos ponen a pensar, a repensar y reflexionar. Y bueno, nosotros los que estamos trabajando en esta área clínica, por ejemplo, yo me dedico mucho a los niños, a la rehabilitación neuropsicológica con niños. Me hace mucho pensar esto que decías, de bueno, somos a partir del otro, ¿no? De cómo nos miran también los otros. Entonces, cuando cuando estamos platicando, ¿no? Siempre pido que el niño salga mientras hacemos la entrevista porque los papás suelen estar repitiendo esto, es que mi niño tiene un problema de atención, es que mi niño le va mal en la escuela. Y el niño utiliza ese discurso también para justificarse, ¿no? Y decir, pero si ya lo dijiste, yo no puedo. Entonces, ¿para qué me esfuerzo si yo no puedo? Entonces, creo que esto deja mucho a la reflexión, o sea, la importancia de cómo nos vamos formando a través de la mirada del otro, ¿no? O sea, cómo nos perciben los otros también afecta cómo vamos desarrollando nuestra personalidad, ¿no? La expectativa que tienen puesta los otros hacia nosotros, hacia el hijo, hacia la persona, ¿no? Entonces yo agradezco mucho estar aquí. A mí me resulta tan valioso porque creo que es algo que tenemos que estar pensando y repensando todos los días, sobre todo cuando nos dedicamos a la clínica, de la importancia que es las redes de apoyo, cómo la familia se convierte en un agente de cambio, ¿no? Incluso de desarrollo de la personalidad. Repito, yo que me dedico tanto a los niños. Entonces, no tengo más que felicitarte, maestro Enrique. Me siento muy afortunada de haber sido tu alumna y bueno, de estar aquí. Muchas gracias, doctor Liceo, por esta presentación y por ponernos en contexto, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti por venir desde Puebla. Sí. Desde Puebla. Sí. ¿Alguien más? Itzel. Yo un poco más bien la reflexión en cuanto a esta parte del sentido de vida, un poco de lo que habla Víctor Frank, como de esta cuestión de, como bien decías, vi tu video, que te conozco ya desde hace algunos ayeres, ¿no? Y en esta parte pues también es esto, ¿no? De cómo, digo, tu destino pudo haber estado escrito, ¿no? Por visión de otras miradas, pero que cómo es que tú fuiste reescribiendo y esta parte de encontrarle un sentido de vida a partir de ti mismo, ¿no? Y de la percepción que tenían otros, pero desde, no sé, como una mirada, ¿no? Así, que va y viene, ¿no? Entonces más bien me quedaba yo pensando en esta parte, ¿no? De cómo resignificar la experiencia y en esta parte del sentido de vida, ¿no? A partir del mapa del mundo que tú has ido construyendo a partir de todas estas experiencias que has vivido. Más bien yo me quedaba pensando en eso, ¿no? Voy a aventar la piedra porque vi por ahí el JR. Últimamente mi esposa, entre conflicto y no, me ha cuestionado varias cosas que también él me ha cuestionado. ¿Y ellos qué? Porque a veces vemos a la persona, al chivo expiatorio, pero no vemos el contexto. Ellos quedan invisibilizados, dijera su mamá. ¿Y qué planteamos al respecto? Porque ya hemos encontrado el caso, por ejemplo, no voy a decir nombre, pero las mamás suelen decirle a los familiares, es que tu hermano es el que necesita más apoyo porque es el que está mal, y pum, la otra se suicida. Sí. Ya tenemos casos identificados de suicidio del que supuestamente estaba bien, o dos se dedican al consumo de drogas.
asunto que tú conoces muy bien, Ricardo, y que además conoces muy bien a mi cuñada, a Laura Sobrán. El asunto es cuánto consumo de drogas tiene que ver también con esto. En los familiares, que es, dijéramos, el efecto carambola, valga la expresión, ¿sí? O el impacto de rebote de este asunto, porque yo lo leo de un modo, él lo lee de otro modo, su mamá lo lee de otro modo, y los que me ven, leen de... Tú dices, nunca me viste como... Vamos, yo nunca milité la discapacidad. Hasta ahora que entré al programa, empecé a decir, bueno, vamos a entrarle como Gilberto Rincón Gallardo. Éramos comunistas, la grilla y la discapacidad pasaron al segundo término. No estábamos en el tenor, hasta lo discutíamos con las feministas. No, antes que mujeres somos proletarios y toda esa historia, ¿sí? Los feminismos, las discapacidades, toda esa historia quedaban en segundo terreno. Pero lo real es que subterfugiamente por debajo están también impactando. Y parece ser que el objeto de análisis es uno y perdemos el sistema. Pero el sistema no es una abstracción. También hay otros en el sistema. Roles, hermanos, hijos, padre, amacios, lo que sea. Hay roles. Toda esa historia creo que también viene relativamente configurada a través de las miradas de otros. Pero no sé.